Ustedes son los mejores maestros. Bien, dicho esto, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Hay un versículo que hace muchos años me impactó y decidí aprenderlo de memoria. Es muy corto y muy fácil. Y es Mateo capítulo 6, versículo 33. Está dentro del sermón del monte, llamado el sermón de la montaña, sermón del monte, que nuestro Señor Jesucristo dio al inicio de su ministerio. Mateo 4, 5, 6 y 7. Y es algo que siempre recuerdo en tiempos de decisiones, en tiempos de situaciones difíciles, en tiempos de que vemos que las cosas no funcionan o funcionan mal, etcétera. Yo siempre traigo a mi memoria este versículo. Mateo 6:33 dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, las otras cosas, serán añadidas o vendrán por añadidura. Y me llama la atención, vendrán, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice en el pasaje completo, pero ahorita no me quiero meter a todo. Entonces, hoy el tema de la palabra que el Señor puso en mi corazón es la prioridad de la iglesia. ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia? ¿Cuál debe ser la prioridad de cada uno de nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el llamado es a buscar primeramente, en medio de todo este mundo conflictuado y complicado que hoy nos ha tocado vivir, el reino de Dios y su justicia. Y en lo demás, Él nos dará sabiduría, nos ayudará, nos proveerá, etcétera. Y las cosas que necesitamos, las respuestas que necesitamos, la paz que necesitamos, vendrá por añadidura. ¿Cuántos creen que es mejor ponernos bajo esa cobertura del Señor? Porque en el reino de Dios el que gobierna es el Rey. Se llama Jesucristo, o nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa el reino de Dios o reino de los cielos? El Evangelio según San Mateo es uno de los temas que se enfatiza regularmente: el reino de Dios o el reino de los cielos, otras expresiones que indican lo mismo sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Y lo encontramos, si tú lees el Evangelio de Mateo, constantemente mencionado. En este sermón del monte lo encontramos muchas veces. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y así encontramos en muchos pasajes. Así que, ¿qué significa el reino de los cielos o el reino de Dios? Es la esfera, el ámbito donde Dios gobierna, donde Él reina. El reino de los cielos es donde la voluntad de Dios se respeta y se cumple. Y casi con esto podríamos concluir, porque
si tú y yo estamos en el reino de Dios, aunque no lo menciona así, pero la Escritura dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, al reino de su luz admirable, o al reino de su Hijo Jesucristo, que es lo mismo el reino de Dios o reino de los cielos. Y tú y yo, como creyentes, debemos someternos a la voluntad de Dios, conocerla, someternos a ella y ponerla en práctica. Ponernos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el no creyente también es lo que necesita: buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para tener vida eterna. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Naciendo de nuevo, creyendo en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, confiando en Él para esta vida y la vida venidera, la vida eterna, y descansando siempre y depositando siempre nuestra confianza en Él y haciendo su voluntad. Entonces, para nosotros como creyentes es una prioridad, pero para el incrédulo también es una prioridad, porque cambia totalmente de una condición a otra condición. De estar gobernado bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera hoy en día en los hijos de desobediencia, y gobernado por sus deseos carnales, por tantas cosas que nos mueven hoy en día, a ser gobernado, a ser dirigido por el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y nos lleva a tener una esperanza viva. Los dos ladrones que estaban junto a Jesús allí en la cruz del Calvario, uno buscaba que lo bajaran de la cruz para seguir con su vida normal. Y hoy en día hay miles y millones de personas así, que solo quieren que Dios los bendiga, los ayude a salir adelante de tantas cosas. Nada más eso quieren de Dios. Pero el otro, el que estaba en el otro lado, el lado opuesto, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Él quería pasar al reino de Dios, aunque no fuese bajado de la cruz donde estaba sufriendo. Reconoció que eso era de mucho más valor que momentáneamente ser sacado de una situación dolorosa o difícil. Así que yo te invito, querido hermano, hermana, que siempre, cada día, cada mañana, en el transcurso del día, en la noche, busquemos que Él gobierne nuestras vidas. Yo aún en mis sueños digo: Señor, que tú gobiernes en mis sueños. Porque a veces en la noche la mente se queda ahí. Si no la llenamos de la palabra de Dios, puede estar desviándose hacia otras cosas. Así que está muy fácil aprender este versículo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De principio a fin en la Biblia encontramos el reino de Dios en diferentes etapas. En el paraíso o en el huerto del Edén, cuando el Señor puso ahí al primer hombre, a la primera mujer, Adán y Eva, varón y hembra los creó y los unió el Señor. Ahí, cuando se manifestó como el creador del universo, Él gobernaba, aunque
nunca ha dejado de gobernar en todo el universo. Pero ahí en el paraíso, Él tenía una comunión directa con Adán y con Eva. Y el que les daba las instrucciones directamente era Él. Podríamos decir que en el paraíso había una teocracia. Una teocracia es donde el poder reside en Dios nuestro Señor, en Jehová, el único Dios verdadero. De eso se trata la teocracia. Dios es el que gobierna. La pregunta es, en tu vida o en la de nosotros, ¿quién gobierna? Debe ser Dios. Bueno, en el paraíso ahí gobernaba Dios. Y Dios le había dado a Adán la autoridad de dominar sobre todos los animales de la tierra, pero siempre en una dependencia de Dios, siempre en comunión con Dios. Lo podemos encontrar en Génesis y en todos los pasajes donde Dios hablaba con Adán. Al caer el hombre en pecado, se apartó de Dios y fue sometido. Ya no sería el que gobernara sobre toda la creación de Dios. Pero Dios empezó en un proceso de restauración nuevamente de su reino. Entonces, teocracia, ¿quién gobierna? Dios. Ahora, nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos una democracia. ¿Qué significa democracia? Donde el poder reside en el pueblo. Y el pueblo, a través del voto, decide quién gobierne. Son dos cosas diferentes: democracia y teocracia. Yo prefiero la teocracia, aunque ejercemos nuestra democracia también. Pero Dios gobierna en mi vida, en mi familia, en todo el ámbito de mi ser, porque quiero estar con Él por toda la eternidad. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Imagínate, ¿quién será más sabio, Dios o el hombre? ¿Qué será mejor, teocracia o democracia? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al votar, al ejercer nuestro poder? Vamos a llamarle así. Y vemos la teocracia en Israel, como al principio Dios llamó a Abraham y de ahí se formó el pueblo de Israel, pero en principio a través de Moisés y después de los jueces, de los sacerdotes, el mismo Señor era el que gobernaba. El Señor era el juez, el legislador, el rey, el salvador y sustentador de Israel, quien le proveía todo. Lo libraba de sus enemigos, le daba leyes, instrucciones para vivir bien. Lo que Dios estableció en su palabra de leyes, de instrucciones, son para que vivamos bien. Su ley moral, su ley civil, las instrucciones sacerdotales, etcétera, la ley ceremonial, eran para que el pueblo viviera bien bajo la supervisión y la dirección del Todopoderoso. Pero los hombres somos extraños y llega un punto donde en el pueblo de Israel reclaman a Samuel un soberano humano como todos los demás pueblos. Y hoy en día por eso nos preocupa
tanto nosotros, adultos, como los jóvenes, porque se están fijando y están siguiendo ejemplos de hombres falibles que fallan y no el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es infalible. Y prefirieron a un rey humano con muchas fallas, como tú y como yo, al rey santo, perfecto, temible, formidable y todopoderoso. Es incongruente, ¿sí o no? O sea, si lo pensamos, decimos, ¿cómo escogieron esto? Bueno, porque vieron a los demás pueblos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no en las de la tierra. El salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Imagínate qué gobierno tenemos en el Señor. Él no se duerme, Él no se distrae, Él no tiene problemas de atender nuestras necesidades. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y nuestro corazón, nuestra mente debería estar como la brújula, ese aparato que fue usado mucho antes, ahora ya no se usa tanto, pero en el teléfono lo tenemos, una brújula ahí. Pero la brújula, su peculiaridad o particularidad es de que siempre señala al norte. Siempre dice, el norte es para allá, en este caso es para allá, más o menos. La brújula marcaría el norte y en base al norte nos orientamos dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Bueno, nuestro corazón debería de tener como la brújula una tendencia de siempre ubicarnos, poner nuestra mirada en el Todopoderoso, en Dios, en el reino de Dios y su justicia. Así que para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, vivimos bajo una teocracia. Aunque vivimos en este mundo con gobiernos humanos, en democracia o en dictadura o en lo que quieras, pero nosotros vivimos bajo la soberanía de Dios, bajo la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Y Dios siguió anunciando el reino de Dios a través de los profetas. Después de que ellos ya no quisieron tenerlo a él como rey y escogieron a un rey humano, empezando con Saúl, Dios empezó a anunciar a través de los profetas que vendría nuevamente un rey, y después ya con el tiempo empieza a revelar de dónde vendría, de la descendencia de David, para ocupar el trono eternamente y para siempre. Y empezó a anunciar que este rey nacería de una virgen, que nacería en Belén, que él moriría por nuestros pecados. Lo encontramos en la Biblia, en el libro de Isaías. Y que establecería el reino universal de justicia y de paz sobre la tierra. Y después reinaría sobre cielos nuevos y tierra nueva. Hay muchos pasajes sobre esto, Isaías, Miqueas, los Salmos, etcétera. Tú tienes ya estos pasajes en general. Pero hace casi 2000 años aproximadamente, el reino de Dios se acercó a esta tierra.
Juan el Bautista predicaba y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo habló de que el reino de los cielos estaba entre los hombres. Pero ¿qué pasó? Fue ofrecido a los hombres, pero los hombres rechazaron en la primera venida de Cristo el reino de Dios. Desde su nacimiento, si tú lo buscas ahí en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 1, Jesús es presentado como el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey que reinaría sobre Israel, pero también sobre todos nosotros como creyentes. Estaba en medio de ellos, pero ellos lo rechazaron. Hoy en día el reino de Dios sigue al alcance de las personas, pero las personas lo rechazan. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo aclamaron como el rey, pero después lo rechazaron. Los mismos que lo aclamaron lo rechazaban. Qué incongruencias de nosotros como seres humanos. Qué volubles somos, qué cambiantes somos. De repente decimos que sí, después decimos que no. Pero hoy sigue el reino de Dios en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él reina en nuestros corazones. Una de las primeras cosas que les preguntábamos a los niños, por ejemplo a nuestros hijos, desde que ellos empezaron a conocer la palabra de Dios, les decíamos: ¿ahora dónde está Jesús? Y decía: en mi corazón. Él reina en mi corazón. Él es el rey de mi vida. Me recordé de un canto que decía: Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Y Él es el rey en la iglesia, y Él es el rey que vendrá con poder y gran gloria. Así que fue rechazado en su presentación visible y gloriosa, y nuevamente ascendió al cielo para volver y recibir un reino inconmovible. Y mientras Él está en el cielo, la iglesia dice: Él es el rey para nosotros. La iglesia manifiesta el reino de Dios. Y como te decía, solo se puede entrar al reino de Dios naciendo de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Necesitas nacer de nuevo. Pero hoy en día también lo quiero mencionar. Hay algo que ha sucedido al paso del tiempo, que muchos han sido confundidos y piensan que nosotros estamos ejerciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y muchos incluso, por ejemplo, la religión tradicional, la religión católica romana, se ha atribuido el ejercer el reinado, y a veces lo ha hecho con espada y con hierro. Pero el Señor nunca nos dijo eso. Cuando Él venga, cuando Él retorne en forma personal, manifestándose físicamente en forma gloriosa, Él establecerá su reino por 1000 años aquí en la tierra. Pero hoy en día muchos en la iglesia han querido imponer su autoridad
mediante medios carnales, como alianzas entre el poder político, económico, etcétera, militar y la iglesia, tratando de, a través de la política, implementar el reino de Dios. Pero el reino de Dios es de Dios, no de nosotros. Y Él es el único que puede gobernar con justicia y con paz y con equidad. Yo aprovecho para repetir, el Señor no nos llamó a meternos a tratar de ganar lugares en la política, en el gobierno de este mundo, para que su reino se expanda. Su reino es imparable y está en los corazones de cada creyente. Así que, ¿cuántos saben que los reinos de este mundo son temporales? Se van a acabar. Pero el reino de nuestro Rey es eterno, nunca termina. De hecho, ha habido movimientos en la religión que se le llama a uno de ellos la teología de la liberación, donde se ha pretendido y apoyado a los movimientos armados campesinos para liberarse de los opresores. El Señor nunca nos llamó a eso. El Señor, cuando venga, ¿cuánto esperan su venida? Cuando Él venga, se acabarán las injusticias y Él reinará justamente. ¿Cuántos dicen, me espero a que Él venga? Así que nosotros seguimos obedeciendo y buscando hacer la voluntad de nuestro Rey. De hecho, es muy claro en las Escrituras que mientras el Señor regresa, la iglesia, que es su novia, su esposa va a ser, comparte el rechazo y las aflicciones por parte del mundo como Él los sufrió. Él sufrió el rechazo, las humillaciones, las agresiones de parte del mundo, estando aquí, siendo el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros compartimos lo mismo, muy contrario a ser los que gobernamos y los que queremos que por nuestra sabiduría o nuestra intervención se logre un reinado justo. Así que Él vendrá y reinará por 1000 años sobre la tierra, y después de eso habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy en día es importante entender esto, que nosotros vivimos en el reino del Todopoderoso. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando oró al Padre por los discípulos, les dijo, no te pido que los saques del mundo, aunque no son del mundo, porque somos de Él, estamos en el reino de Jesús, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos saben que el Señor nos guarda del mal? En estos tiempos de tanto problema, de tanta confusión, el afán y la ansiedad han estado frecuentemente moviendo a muchos de nuestros hermanos aún. Y podríamos decir, es normal en estos tiempos, pero
lo normal es saber que esto sucedería un día. ¿Cuántos saben que no siempre son tiempos de bonanza, de todo estar bien? Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todo obra para bien a los que aman al Señor, lo bueno y lo malo, los tiempos buenos y los tiempos difíciles. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dijo: he aprendido a contentarme, diga contentarme, o estar alegre, a estar de acuerdo, estar no renegando cualquiera que sea mi situación. Dijo: he aprendido y sé vivir en abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Espero que nosotros aprendamos la lección. Estos tiempos nos han llevado al punto de decir, probablemente en la mayoría de los casos hay escasez. Pero el Señor no nos ha dejado sin lo fundamental, sin lo básico, sin lo necesario para nuestra vida cotidiana. Decimos: es que hace 2 años tenía esto y esto y esto, y podía hacer esto y podía hacer aquello y comprar aquello. Sí, gloria a Dios. Hay que contentarnos cuando el Señor nos bendice y nos da tiempos de abundancia. Pero también, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme aunque haya escasez. Para mí en particular, mi esposa, no es la primera vez que experimentamos esto. Y sabemos que es natural. Y espero que todos aprendamos que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Y que debemos contentarnos porque el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Por eso, el contexto de Mateo 6:33 habla sobre el afán y la ansiedad, sobre las cosas indispensables para nuestra vida. Y el versículo 32, el Señor le dice a la gente que estaba escuchando ahí que los gentiles buscan el alimento, el vestido, el techo, etcétera, todo eso. Ellos lo buscan, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial, quien reina y gobierna en nuestras vidas, sabe todas las necesidades que tú y yo tenemos. Por eso el llamado es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que tú necesitas para tu vida, los medicamentos que necesitas, la ropa que necesitas, el alimento que necesitas, el techo que necesitas, el transporte que necesitas, etcétera, 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 nos van a ser añadidas por nuestro Padre Celestial. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Hermanos, no estés afanado o afanada, por favor, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La ansiedad hoy en día es un problema. Mira, hay mucha gente que se ha suicidado en estos tiempos. Han aumentado el índice de suicidios. Hay mucha gente que se ha separado en medio de estas circunstancias. Se han divorciado. Hay mucha gente que ha sido agredida. Hay muchos jóvenes traumados que ya no aguantan. Y llevamos menos de un año con esta situación. ¿Es mucho?
pues se nos hace como que mucho porque no habíamos estado desde hacía mucho tiempo en una circunstancia así. Pero ¿cuántos años tienes? Yo ya cumplí 60 este mes. Pero tenía muchos años que no pasaba nada de esto. No es tanto para los años que Dios me ha dado de vida y de muchas bendiciones. Y he pasado otros tiempos difíciles, a lo mejor también igual un año, o más o menos, pero ahora como que la psicosis ha sido mayor. Diga, no es tanto. Dios nos sacará adelante, ¿sí o no? Esto no va a durar para siempre, se va a terminar. Miran la palabra ansiedad en su original en griego, habla de turbarse o de estar dividido o partido. Y el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios el Padre? Creed también en mí. Eso le dijo a sus discípulos cuando Él les estaba hablando de que iba a partir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes vivan conmigo en la casa del Padre. Así que no debemos estar turbados, divididos, partidos, afanados por las cosas que tú y yo necesitamos para sustentar nuestra vida y la de nuestra familia, menos las del día de mañana. El Padre Nuestro, allí en el mismo Mateo 6, leamos otra vez el Sermón del Monte, que es uno de los sermones que norman nuestro estilo de vida como cristianos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Diga hoy. ¿Para cuándo era? Para hoy la petición. ¿Y mañana qué hacemos? Lo mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero lo hacemos mañana. La petición de hoy ya la hicimos y Dios nos ha provisto. Al menos hasta ahorita yo ya desayuné, ¿eh? Yo espero que tú también. Y yo creo que ya hay unos huevitos ahí para el mediodía, con frijolitos y queso y unas tortillitas ahí buenas, de esas moradas, de maíz negro. Así que no te afanes por las cosas de mañana. ¿Y qué va a pasar? Es que si no se abre esto en estos 15 días, ¿qué va a pasar? Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Porque si escuchamos solo lo que el mundo dice, las noticias dicen, nos vamos a afanar. Veamos quién está gobernando en realidad sobre todas las cosas. Tú y yo podemos confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Y lo decimos, sí, yo confío, pero luego entra la duda por diversas circunstancias. Y eso lleva aún a los cristianos a vivir en un estado de ansiedad. Así que no comencemos a afanarnos por lo que va a pasar este mes de febrero próximo. Hoy es el último día de enero, pero ¿qué va a pasar en febrero? Bueno, mira, ya salimos enero, gloria a Dios. Mira, la ansiedad de hecho se manifiesta en nuestras vidas por algo que dice ahí el versículo 30 de Mateo capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿De cuánta?
poca fe. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema de nuestro estado de ansiedad y de incertidumbre? La poca fe. Así que debemos trabajar en nuestra confianza total en nuestro Salvador. Si dio su vida por nosotros, si el Padre dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas que necesitamos? La poca fe fue la causa del temor de los discípulos en la tempestad y en el mar de Galilea cuando estaban en la barca. La poca fe fue la causa del temor de Pedro cuando empezó a hundirse después de haber caminado sobre las aguas. Así que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Reconozcamos que nuestro socorro viene de Jehová, nuestro Padre, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero. La crisis económica, de salud, política, la crisis mundial no debe afectarnos al grado de estar ansiosos, turbados o divididos. Y el problema es que el tema de estas conversaciones está casi en todos lados, en las casas, en las teles, en los aparatos electrónicos y con quien platicamos. Y está bien estar al tanto de lo que está pasando, pero no debe llevarnos a la ansiedad o a turbarnos. El problema no es la crisis económica, el problema es la crisis de fe hoy en día en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Porque el Señor tiene crisis económica, no. Alimenta a los pajarillos. Mira, habla del reino animal y del reino vegetal. Los pajarillos representan al reino animal y los lirios del campo al reino vegetal. Y Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más tendrá cuidado de nosotros, hombres de poca fe? Jóvenes de poca fe. Ay, es que perdimos mucho tiempo y no vamos a salir adelante, no se va a hacer lo que habíamos pensado. Hay una crisis de fe hoy en día. Por eso el llamado es a buscar otra vez, meternos ahí, el reino de Dios y su justicia. Mira, la ansiedad es innecesaria, la turbación es innecesaria. Diga, es innecesaria. No la necesitamos, no nos hace bien, no nos ayuda en nada. El hombre y la mujer valemos mucho más que el reino animal y que el reino vegetal. ¿Sí o no? Eso dice el pasaje. ¿No valéis ustedes más que muchos pajarillos, que muchos caballos, que muchos elefantes? ¿Quién alimenta a los elefantes? Aquí el pasaje, el Señor usó a unos pajarillos. Pero hablamos también, ¿quién le da de comer a los leones? ¿Quién le da de comer a los elefantes? ¿Quién le da de comer a las ballenas? ¿Quién le da de comer a... ¿Quién? Dios. Así que tú y yo valemos mucho más para Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo vivimos en un reino donde nuestro rey es
el Rey de la abundancia. Abunda en amor, en bendición y en provisión para sus hijos. Así que, ¿quién proveerá para nosotros? Nuestro Dios. La ansiedad no produce nada bueno, siempre lleva a cosas malas. De hecho, el versículo 27 dice que por mucho que alguien se afane, ¿podrá añadir a su estatura un codo? Digan, no. Algunos dicen que esta expresión también se puede referir, ¿alguien podrá añadir años a su vida? Pues no. Es más, la ansiedad, en lugar de prolongar la vida, la corta muchas veces. Lleva a enfermedades y a situaciones donde la vida se acorta en lugar de prolongarse. Así que la ansiedad es incompatible con nuestra posición de hijos de Dios y siervos del reino de Dios. Un gentil, un pagano, alguien que ha rechazado a Dios, que ha hecho a un lado a Dios, que ha rechazado a Jesucristo, tiene mucha razón de estar ansioso. En cuanto a la vida y el sustento y a su futuro, también debería de estar preocupado. Pero muchas veces nosotros los imitamos a ellos, en lugar de nosotros llevarlos para que entren al reino de Dios y su justicia. La ansiedad es una característica del incrédulo. La ansiedad en el creyente, lo digo porque es una realidad, deshonra a nuestro Padre. Pues estamos como diciendo que Dios no quiere o no puede proveer para nuestras necesidades y ayudarnos. Ahora, Jesús no quiere decir con esto que el creyente debe descuidar por completo la provisión para su vida y su familia. Debe trabajar diligentemente, obviamente. Y sí, podemos hacer planes para el futuro. Pero también debemos reconocer que nuestro Señor es el dueño del futuro. ¿Quién conoce el futuro? Nuestro Señor. ¿Quién es el que nos va a sostener en el futuro? Él también. Él es el Señor del futuro. Mira, fíjate en esto. Dios provee alimento para las aves, pero ¿les lleva el alimento al nido? No. No les pone el alimento en el nido. Las aves van sabiendo que van a encontrar alimento y vuelan a veces grandes distancias. Lo mismo el Señor nos proveerá, pero nosotros debemos ser diligentes. Cuando el maná, ¿qué les dijo? Recójanlo. No se los puso ya molidito y preparado ahí en sus tiendas. Ahí estaba el maná, les proveyó lo necesario, pero ellos tenían que trabajar. Por eso Pablo en Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, diga por nada. Pero nuestra parte es buscar el reino de Dios constantemente
en nuestras vidas y su justicia. Así que nuestra prioridad, ¿cuál es? Mantenernos siempre buscando que Dios gobierne nuestras vidas, hacer su voluntad, vivir en su voluntad. Los que no están en el reino de Dios buscan las cosas de esta vida. Así que, ¿cuántos dicen qué bueno que vivimos en el reino de Dios? Qué bueno que Dios gobierna sobre nuestras vidas. Qué bueno que Él es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sustentador. Él es el que levanta nuestra cabeza. De hecho, el Padre Nuestro también dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Como en el cielo se hace, así también en mi vida, en la iglesia, en mi familia. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta. No es algo malo. Su voluntad siempre es de bendición para nosotros. Venga tu reino, le dices todos los días, gobierna sobre mí. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después le pedimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. Nuestro Rey está en los cielos. De allá vendrá un día con poder y gran gloria. Y si estamos con Él, ya vendremos con Él. Y si todavía estamos sobre la tierra, seremos levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos levantados. Por eso la Biblia nos muestra aquí en Mateo 6 también en la oración modelo que nuestro Dios está en los cielos, aunque es omnipresente, está también aquí con nosotros. Pero es el lugar especial de la morada de nuestro Dios. Y el cielo significa un mundo superior, donde Él es adorado, alabado y obedecido, donde Jesús está a la diestra del Padre, constantemente intercediendo por nosotros. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, hacemos una separación de quién es el único y verdadero Dios de los dioses del mundo. No hacemos una mezcla como hoy en día muchos hacen. Se le llama el sincretismo religioso. Dioses paganos queriendo mezclar con el Dios verdadero. No, santificado sea tu nombre. Su nombre es santo porque su nombre representa todo lo que Él es. Santificado y glorificado. Gobierna sobre nosotros. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Así que ¿cuántos dicen: voy a ser agradecido con lo que tengo hoy en día, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús? Y cuando hacemos esto, Dios provee todo lo que sea esencial
para que nosotros vivamos y cumplamos su voluntad. Termino con una pequeña analogía que alguien hizo sobre los hombres afanados, preocupados, inquietos, turbados, con poca fe. Y lo explicaba de esta manera. Dice que en un bosque estaban dos pajaritos en la parte alta de un árbol. Y en tiempos difíciles de guerra, de pestes, de plagas, porque siempre ha habido pestes, ha habido guerras, ha habido hambrunas. ¿Se acuerdan de Egipto? 7 años de ¿qué? Abundancia y 7 años de escasez. ¿Quién proveyó para Egipto? Pero también la intención mayor era su pueblo, que estaba en un punto donde iba a reproducirse para después llevarlo a la tierra prometida. Dios, diga Dios. ¿Quién le reveló a Faraón la abundancia y la escasez? Dios. José le dijo: Dios te ha revelado lo que va a suceder. Y a mí nada más me dio la interpretación de lo que Dios ya te reveló. Así que Dios tiene el control, diga, Dios tiene el control. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. El mismo rey Nabucodonosor, de un imperio enorme, reconoció que el Dios de Daniel, Jehová, el único Dios verdadero, o Yahvé, es el que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y Él es el que da el poder a quien Él quiere. Entonces estos dos pajaritos estaban ahí en lo alto de un árbol y veían a los hombres, a las mujeres ir y venir, asustados, temerosos, turbados, ansiosos, a las familias con problemas, conflictuados por todo lo que está pasando, que ya no se aguantan uno al otro, los hijos ya no aguantan a los papás a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, y hay una turbación, una ansiedad. Y uno de los pajaritos le preguntó al otro: ¿por qué crees que la gente está así nerviosa y preocupada y ansiosa y turbada y asustada? Y que el otro pajarito le respondió: no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen un Padre celestial que los cuida como a nosotros. ¿Qué decimos a eso, hermano y hermana? Los pajaritos, ¿cómo estaban? Tranquilos, confiaban en la provisión de Dios. Y nosotros, como hijos, como súbditos o miembros del reino de Dios, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estás tú, hermano o hermana? ¿Turbado? ¿Asustado? ¿Asustada? ¿O en paz? Yo hoy sentí del Señor hacer un llamado a pedirle perdón si hemos estado desesperados ya, ansiosos, temerosos. Yo no estoy diciendo que dejemos de cuidarnos y que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a que todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor probablemente nos ha llevado a varios cristianos nacidos de nuevo a estar en una condición
de muchas veces incertidumbre, desesperación y estar ahí como sin saber qué hacer, como si estuviésemos desamparados. Nuestro amparo es el Dios de Israel. Y a veces levantamos, como dice el salmista en el Salmo 121, los ojos a los montes buscando de dónde vendrá nuestro socorro, cuando la respuesta está ahí mismo en la palabra de Dios. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El sol ni la luna nos afectarán. Él es el que nos protege, nos provee y nos bendice cada día. En Él podemos confiar. Y me gustaban los cantos que hoy tuvimos de alabanza. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, hermano y hermana. Y confiemos en que Él moverá otra vez montañas, derribará muros y hará otra vez milagros para bendición en nuestra vida. Yo quiero pedirle perdón al Señor y decirle: perdónanos, Señor, perdóname a mí en particular. Si he llegado a veces a desesperarme, a decir no, esto ya es demasiado, cuando tú nos has llamado a ser pacientes también, a esperar en ti. Perdónanos y hoy te decimos: sabemos que en ti estamos seguros, Señor. Queremos aumentar, trabajar en nuestra fe en ti. No queremos oír que nos digas: ¿por qué estás así turbado y asustado, hombre, mujer, joven, señorita de poca fe? Señor, ayúdanos. Sabemos que en ti podemos confiar, que tú eres confiable totalmente. Y te pedimos por todos los hermanos, hermanas, que han estado en esta misma situación de sentirse desesperados, turbados, ansiosos, asustadas. Que tú toques sus mentes, sus corazones y les des paz. Como dijo Pablo: por nada estéis afanados. Queremos llevar nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias, para que la paz de Dios, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones de ansiedad y turbación y temor, y nuestros pensamientos también, y nos enfoquemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque nos das la seguridad. Tú eres el Rey glorioso, el Rey de la gloria, que tiene cuidado de su pueblo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, los poquitos que estamos aquí sirviéndote, pero todos los hermanos, hermanas que están ahí a través de internet, o los que vayan a ver después este video. Bendícelos, que tu paz gobierne sus corazones y sus pensamientos.
que podamos cumplir con la misión que tenemos de decirles a otros que hay un reino donde se puede vivir tranquilos en medio de tiempos complicados y difíciles. Y es el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús. El reino de los cielos sigue estando al alcance de cualquier persona que quiera venir a Cristo. Señor, oramos aún por los incrédulos que están afanados y buscando todas las cosas necesarias para la vida. Ten misericordia de ellos, Señor. Por todos los enfermos que están sin esperanza en el mundo, te pido que ellos puedan recibir el mensaje de que hay esperanza en ti y que hay promesas tuyas, no solo de esta vida, sino de la vida venidera, de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser equilibrados, a ser verdaderamente luz, que los demás vean que no estamos en la misma condición de los que no te conocen. Gracias por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía. Gracias, Señor. Amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo abatido será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo abatido será a la luz del glorioso Señor. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Sígase cuidando. Si puede acompañarnos el miércoles a las 7, es muy bienvenido, pues desde su casa, ¿no? Aquí no. Bueno, sí es bienvenido aquí cuando estén las puertas abiertas. Y nuestra reunión es el domingo igual a las 11 a distancia, hasta que tengamos una indicación distinta por parte de la autoridad sanitaria. Y confía en el Señor, porque pronto vamos a salir de esto y pronto vamos a volver a la vida que llevábamos físicamente, pero esperamos que espiritualmente volvamos a una vida mejor. El Señor le guarde y le bendiga.